Vivencias. Aquel vecino nuestro que escribía. La columna de Nelson Guerra en Vivencias. Ya estamos aquí junto a Nelson Guerra para hoy presentar a una escritora uruguaya, una escritora nuestra, a Mirta Miriam Sorondo, una escritora uruguaya que se ha dedicado a la literatura desde una edad muy temprana en el rubro poético y también es una destacada narradora. Algunas de sus tantas publicaciones, en 1979 publicó Natel un libro de narrativa infantil y poesía, en 1993 Equilibristas del Universo, un libro de poesía, en 1993 Cuando nazcan los tulipanes, otro libro de poesía, en el 1994 publica Cuentos del Gallito en el diario El País de Montevideo, Aprendiendo con mi tío es uno de los cuentos y Florito y Festón es otro. También diversos poemas integran numerosas antologías nacionales y extranjeras. En 2013 hizo una poesía de selección personal, en el 2015 y tuve que escribirlo, otro libro de narrativa, y en el 2018 Campos de Cenizas es un libro de poesía. Además debemos a todo esto agregar que integra a EDI, la Asociación de Escritores del Interior. Es una fiel trabajadora, es secretaria desde hace muchos años y me consta que hace un enorme trabajo, un trabajo de hormiga, diría. Muy buenas tardes, Nelson, muy bienvenido. Andrea, buenas tardes a la gente, contento de estar acá. Bueno. Y de poder hablar de la poesía de Mirta. De Mirta Sorondo. Mirta Miriam Sorondo. Mirta Miriam Una Sorondo. mujer un tanto rara, loca, diría, es así que hasta tuvo la osadía de casarse conmigo. Claro, claro. Yo te iba a decir que tengas cuidado con lo que digas si es que querés volver a tu casa. Hay que... No, Mirta, hay que estar un poco loco para querer casarse con alguien como yo. Con alguien, vos sos difícil, vamos a decir la verdad que, bueno, tenés lo tuyo, pero tenés tus encantos también. Gracias por el descuento. Claro, tenés tus encantos, tus encantos. ¿Qué los dirá Mirta algún día que venga por aquí? Nos dirá tus encantos. Escribís muy bien, yo creo que por ahí la debés de haber encantado, con algún poema. Nos conocimos así. Se conocieron así. Hace muchos años nos conocimos así, precisamente por el tema de estar vinculados a la escritura. Exacto. Bueno, pero eso será para otro capítulo. Hoy nos vamos... no sé si vos sabés que si es verdad yo no lo cuento. Si es verdad. Me gusta ser creador. Sí. El creador quedó bien vestido. Quedás bien vestido. Sí, bueno, dejamos entonces puntos suspensivos. Viste que los puntos suspensivos son tan lindos porque pueden hacer imaginar a la gente de esta historia de amor entre Nelson y Mirta. Vaya a saber que piensen lo que quieran. Tiene mucho que ver la poesía de Mirta con los puntos suspensivos. Sí. Mirá cómo doy en la tecla. Sí. ¿Por qué tiene que ver? A ver. Estás en la tecla porque tenés el porque libro, los he leído y es una excelente autora uruguaya. Excelente, con una poesía totalmente atípica, totalmente propia, con su propio estilo, con su propio mensaje, y eso de los puntos suspensivos es porque de alguna manera se lo ha ubicado permanentemente dentro de lo que allá por los años 60, 70 se denominaba el hermetismo poético, ¿verdad? Que es algo que debería ser explicado. A ver, ¿qué es? ¿En qué consiste el hermetismo poético? Viene a ser la versión de la narración elíptica, la narrativa, obviamente, llevada a su forma poética. Para rastrear los orígenes de esto tenemos que irnos hasta el simbolismo francés en el siglo XIX,
Y ahí encontramos los primeros indicios, fundamentalmente en la poesía de Mallarmé, donde lo que intentaba era, el poeta lo que intentaba, quise decir, trasladar el símbolo sensible en lugar de lo épico, de lo anecdótico. Eso se fue divulgando y fue creciendo y provocó la aparición de poetas muy curiosos, muy especiales, que en su momento tuvieron poca difusión, Claro. pero con el tiempo fue creciendo el grupo de sus admiradores, generalmente por el impulso que les daban otros escritores que se apoyaban en lo que ellos sabían, en los caminos que habían Claro. iniciado, ¿verdad? Para lograr esto es necesario tener bien claros algunos conceptos líricos que son fundamentales en la poesía. Lo primero es que la regla, famosa regla de las 5 Sí. W más H, A ver. sí, es ¿Cómo muy es? conocido. A ver, 5 Es el qué, quién, cuándo, Ah, cómo, las preguntas, las 5 preguntas. son 5 preguntas más una H. ¿La H por qué? Who. Ah, Bien. who, perfecto, Claro. sí. Son las preguntas básicas del periodismo también, Exacto. Que para que una noticia sea Sí, realmente para- y sea esté bien eficaz. redactada, tiene que tenerlas. Claro, sí. ¿Y pasa lo mismo con los textos literarios? Pasa lo mismo con los textos literarios, menos cuando se emplea en narrativa eso que se llama la elipse, ¿verdad? Ajá. El cuento paradigmático de lo elíptico es Casa Tomada de Cortázar. Claro. Quien lo haya Qué entendido divino. va a quedar Claro. perfectamente enterado de qué es lo que Sí, estoy sí, sí, hablando, sí. ¿verdad? Y el que no tiene deberes, lo puede leer este fin de semana, que es un cuento maravilloso. Bueno, el que no lo haya leído está en falta, está en Bueno, pecado está grave. en falta, pero lo puede leer. Vamos a darle un crédito. Claro, Este fin sí. de semana que lo lea. Exacto, sí, que lo pueden bajar de internet, como Ahí digo está. siempre, porque no es cuestión de andar, no tengo plata para comprar el libro, No. ni tengo quien me lo preste, ¿verdad? No, lo pueden bajar de internet sin ningún problema. Claro. Bueno, cuando pasamos a la poesía, Sí. y nuestra poesía pretende lograr un efecto semejante en el que se da la traslación de la sensación, que es fundamental para el simbolismo, ¿verdad? Claro. Hay que vestir de sensaciones a la idea, decían los Sí, simbolistas. Es hasta imprescindible ocultar el origen de esa sensación, de forma tal que llegue hasta el lector en forma totalmente pura y con una característica de fórmula universal que se va a prestar a sus propios elementos sensibles. De eso se trata. Entonces, asomarse a esta poesía siempre causa extrañeza para todo aquel lector que busca la narrativa, ¿verdad? Claro. Que fundamenta las conclusiones sensibles a las que llega el poeta. Acá es diferente. Y muy especialmente en la poesía de Mirta Mirian, lo que vemos es un gran paisaje. Paisaje profundamente sensible, que tiene muchos puntos de contacto con las artes plásticas, los colores que están perfectamente sincronizados con el tono general de toda su poesía, que es crepuscular, nostálgica, ¿verdad? Y se presta perfectamente para matizar o poetizar esos estados de ánimo que por fuerza alguna vez lo tiene el propio lector. Claro. Entonces, ante esta poesía no debemos nunca preguntarnos qué es lo que nos está contando, Claro. sino qué es lo que está sintiendo, Claro. cuál es la sensación que trata de transmitirme a través de esa catarata de colores y de elementos sensibles, fundamentalmente flores
el aire, el viento, las raíces, el agua, son sus elementos característicos, ¿no? Hay muchos otros. Claro. Y esto le emparenta con grandes personajes de nuestras letras. Lo destaca muy bien Gregorio Rivero Iturralde en una nota periodística que le hizo excelente, cuando dice, cuando habla precisamente de autores tales como Marosa de Giorgio, de la que hablamos Sí, la semana pasada, que también nunca cuenta el qué, pero te deja una sensación claro. sumamente disfrutable, con un dejo de temor detrás de esa imagen ideal que nos presenta. Y otra que también tiene puntos de contacto con él, y me consta que hay admiración de parte de Mirta, es perdón, a veces pasan las lagunas, un lapsus, me estoy refiriendo a Concepción Silva Bellinson, una poeta de la que vamos a hablar en algún momento, claro, que tiene las mismas peculiaridades. Tan es así que en uno de sus poemas dice algo que se podría aplicar como norma general para este género, ¿verdad? Hay un soneto de ella que empieza diciendo: nadie supo jamás lo que ella dijo. O sea, el poeta se expresa de manera tal que queden presentes exclusivamente sus sensaciones y se esfuerza por transmitirla a través de símbolos que pueden ser tanto sensuales como profundamente psicológicos. Hay una serie de trampas psicológicas dentro de la poesía de Mirta, como la hay, por supuesto, dentro de la poesía de Marosa y dentro de la de Concepción Silva Bellinson, ¿no? Claro. En breve vamos a hablar de Concepción. Perfecto. Y no sé si hay tiempo, paso a ejemplificar con un poema. Si te parece, mira, hacemos una breve pausa, así después de la pausa ya todo esto que nos pusiste para describir la poesía de Mirta Sorondo, lo ejemplificás después de la pausa con un poema, ¿te parece? Perfecto. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí junto a Nelson Guerra en Aquel vecino nuestro que escribía, hoy descubriendo a otra escritora nuestra, a Mirta Miriam Sorondo. Continuamos junto aquí a Nelson Guerra analizando esta autora, escritora nuestra, Mirta Miriam Sorondo, escritora y poeta uruguaya, que Nelson, nos fuimos a la pausa, nos estuviste contando de su poesía, analizándola, y ibas a compartir un poema de Mirta. Sí, voy a leer un poema del libro Campo de Cenizas, publicado bajo el sello de Aedi hace ya casi 3 años, y que se titula Nudos de Medianoche. El olor de humedad se entrevera entre las flores. Hay demasiado silencio, lastima, es una herida profunda, escondida, no quiere huir de la sangre. Se esconde entre las brenas, aja los pensamientos, multiplica furias, enreda palabras, descalza su propia piel en latidos invisibles, entre calendarios rugosos y ceremonias de nubes. Sin embargo, están ahí, calladas, sin rondas, sin súplicas, esperan la hora perfecta de comenzar el día. Tenemos aquí algo muy especial. Es un fluir metafórico. Todo el poemario se refiere a las cenizas. Su simbología es muy fácil captar, que se dirigen hacia el campo de lo nostálgico y de la melancolía. Esa melancolía que generalmente se refleja en poemas. Por lo tanto, estamos en presencia de un poema metapoético. El poema
poema que habla de la poesía o de la propia poesía. Yo con esto no quiero descorrer velos, sino simplemente habilitar el análisis. Claro. No quisiera hacer análisis más profundos porque sería destruir el poema. Claro, claro. El poema es un todo, lo que hay dentro o detrás del poema no es lo que el autor quiso dar, ¿verdad? Es aquello de la ranita que alguna vez escribí, ¿verdad? Que la maestra me mandó traer una ranita, matamos a la ranita, la abrimos, vemos el corazoncito, los intestinos, el aparato digestivo, los pulmoncitos, y después nos quedamos con una ranita muerta, de la que nunca vamos a saber absolutamente nada. A mí me disgusta hacer ese análisis liceal, claro, del poema, ¿verdad? O sea, me quedo en lo esencial, claro, a los efectos de poder transmitir una opinión. Con respecto a esto, con un acierto estupendo, este señor escritor, catedrático, Rivero Iturralde, dice sobre la originalidad de su poética. Dice: ante todo se trata de poesía, lo que no es poco, y de una poesía original. De Mirta Miriam Sorondo podemos decir que solo se parece a sí misma. Habrá a veces una atmósfera o una expresividad en algún aspecto semejante a la de Marosa di Giorgio o de Concepción Silva Bellinson, pero son muchos los aspectos esenciales que la separan y distinguen de esas dos poetisas y de cualquier otra u otro, y que confieren a su voz una identidad absolutamente propia. Mirta Miriam Sorondo posee una voz decididamente personal, una técnica expresiva estrictamente suya, un aire estético que no encontramos en ningún otro poeta de los alrededores. Sus metáforas son inesperadas y siempre nuevas. Elabora el desarrollo de sus temas de modo sorprendente, mientras el cierre adviene con un acento tan original que a veces pareciera no cerrar, como si quedáramos esperando lo que tantos poetas, por ejemplo en Benedetti, llega previsiblemente a través del chasquido de una esperada antítesis, o peor, en un énfasis terminal declamable. Esto con la salvedad de que yo no encuentro tan previsible a Mario Benedetti, pero entiendo qué es lo que dice, a dónde va. Sí, los poemas se cierran con absoluta naturalidad, de cosa que acaba, de pausa en el diálogo, ¿verdad? No se cierran con un énfasis épico ni homérico, y tampoco con una frase rotunda que implique el the end del poema. No busca eso. Quizás aparezcan acá los 3 puntos suspensivos, esos que hacías mención al principio. Exactamente, a eso iba. Ahora viene lo otro, viene la respuesta. La respuesta que da el lector. Claro. Y que la va a conocer solamente él, por supuesto, ¿verdad? A menos que se acerque hasta la autora de decírselo. Voy a leer otro poema. Crepúsculo en serenata. Dejar en papeles amarillos la historia incierta de las cenizas, bautizarlas en nombre de la tierra, acompañarlas en sus duelos, verlas crecer igual que el campo, sembrar su estación favorita, guardar sus secretos, cuidar sus lágrimas, cumplirles un sueño, andar en su costado, abrazarlas en noches de invierno, hasta que un día podamos escuchar el secreto de sus vidas. Una guía para poetas, ¿verdad? Como digo, este libro, no toda la poesía de Mirta es metapoética. Este libro es metapoético, ¿verdad? Pero en otros poemas que vamos a compartir, tendremos sí, tiempo de ver, cómo no, vamos a encontrar otras vertientes y otras sonoridades también, claro, porque
es muy peculiar la forma en que ambienta el tono al tema, muy peculiar. Yo decía que sus colores, que son tan significantes en su poesía, son siempre crepusculares, pero a veces el tema requiere otros colores, como también requiere de pronto otras estridencias que en estos dos poemas que acabo de leer no No aparecen, están presentes. pero sí aparecen en otros. En otros. Bueno, si te parece, hacemos una breve pausa y luego de la pausa analizamos otros poemas de Miriam Sorondo con otras tonalidades y otros colores que iremos descubriendo a través de esta tarde y que tenemos todavía muchísimas cosas para compartir. Hacemos una breve pausa y continuamos en Vivencias. Bueno, continuamos con Mirta Sorondo y vas a compartir otra poesía diferente a la que habías compartido hasta ahora, con otras características de Mirta. Sí, vamos a ver un poema de Los Mendigos. Mendigo que abrazas las cenizas doradas del silencio, escucha el nacimiento del llanto, piensa de ti por mí, por los que nunca han de mirarte. Sacrifica tu sangre, tiembla sobre el corazón del viento, mendigo de mediodía que visitas las catedrales de los espejos que piden sin medir la caravana azul de inviernos transparentes. Reza sin cebo en las manos, multiplica tu pan, vuélvete paz o infierno, descubre el secreto por ser el último día del milagro. Sobre estos poemas, es una colección de poemas sin título, numerados. Es interesantísimo lo que dice Luis Alberto Morales, poeta de Cerro Largo, primo hermano de Juan Eduardo Burú, cultor del soneto de manera francamente excepcional y que va a tener algún lugar en algún momento. ¿Cómo no? No muy lejano. Me parece muy bien. El tema es conseguir sus poemas. Sus obras, sí. Porque Cosa que a veces se te resulta tan difícil. Es Nelson, difícil, es difícil. Vamos a pasar un aviso. Los libros de Miriam Sorondo están en Linardi Rizzo. En Linardi Rizzo, muy bien. Eso es importante. Acá dice Luis Alberto Morales y lo quiero destacar. En estos poemas que nos entrega Mendigo, se advierte que la pasión no está transfigurada, sino recogida y orientada hacia un fin. Hay imágenes fuertes e íntima musicalidad en ellos. La difícil solución del lirismo promete, y así debe ser para interpretar y decir mejor la poesía contemporánea que la autora de estos versos, inspirada, nos alcanza de un modo especial. Lo demás viene de lo sensible y doliente, y hay serenidad en sus emociones, espiritualmente innegable. El planteo del poema al que se refiere Morales habla de una situación extrema. Sin embargo, el poema está redactado calmadamente, pero debajo de esa calma superficial hay una cantidad de elementos que surgen y se dirigen directamente a la sensibilidad del lector, como por ejemplo, escucha el nacimiento del llanto, piensa desde ti por mí, por los que nunca han de mirarte. ¿Verdad? Eso no transmite no un reproche, sino una especie de lamentación por no sentir mejor y más profundamente, que es algo que nos ha atacado por tres, a todos, ¿verdad? Claro. Aquello de podría haber hecho un poco más. ¿Verdad? En estos poemas que tienen una cierta entonación social,
pero que no tienen la intención del canto de protesta, sino tienen la intención del lamento, ¿verdad? De lo que podría ser la endecha, por la suerte ajena que de alguna manera es la suerte que nos toca a todos, o que por lo menos nos amenaza a todos de alguna manera. Eran dos ausencias que amaron las catedrales del silencio, puente sin historia, semilla de sentimientos que van creciendo en el sendero de la sangre. Te bautizan mendigo, dicen miserias. ¿Qué saben los que no entendieron del templo de las espinas, manos de llanto, sombras en espigas, abrazando las hojas niñas en lágrimas de otoño? Faltan días de amor sin monedas, donde se aprende las 5 notas del viento sobre tu hombro de dolida escama. Mendigo, me dicen, pobre gente, no saben que he visto los ojos de Dios. Santa Teresa de Jesús también aparece a veces, ¿no? Ese personaje tan especial que en realidad más tarde o más temprano aparece en la obra de cualquier mujer que se dedique a la poesía. Yo francamente me sorprendo de encontrar esta presencia siempre, en la obra de cualquiera, por más atea que pueda ser. Cuando no se presenta a través de un verso, de un final, se presenta porque es nombrada. Con Carilda Oliver Labra pasa, le dedica un libro entero de poesía. Y yo creo que habría que hacer un estudio profundo para entender el porqué. Porque esta poesía tiene sí su vuelo místico, pero no su teoría mística sustentadora. ¿Verdad? Este Dios puede ser el Dios de cualquiera. Es simplemente eso abstracto que de alguna manera se incrusta en todas las culturas y que la gente ve de distinta manera según la cultura a la que pertenece o el momento que está viviendo. ¿Tenemos tiempo? Si es breve, podemos hacer un poema más antes de irnos a la pausa. Entonces voy a leer para terminar con este poemario cortito, es un poemario estrecho que fue publicado únicamente en este Liter Uruguay de 1994. Ojos del cielo, arenas ebrias, pesadillas de nombres, pan de los viernes, ceremonia de vino, terciopelo de manos, cabellos dormidos en la ceniza rojiza del aire, cuadros metálicos, murmullos de viento, rostros sin calles, ellos están antes de mí. Dime entonces, piel de gorrión, tú que amas los silencios de los bosques, la tarde de jazmines, la lluvia de edades, los secretos pálidos de amores que siempre fueron muertos, que nunca fueron tantos, crucificando la única palabra de mi alma. Poema confesional. Y me gustaría, si pasamos a una pausa, dejarlo acá sin comentarlo para que florezca en el alma del que lo escuchó. Ahí está. Después de la pausa lo comentamos entonces el poema que acabas de leer. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias con aquel vecino nuestro que escribía, analizando hoy a la escritora Miriam Sorondo. Y estamos en los últimos minutos. Querías, no sé, ibas a compartir otro poema, creo, Nelson. Sí. Quiero dejar claro lo que estábamos hablando. Sí, estamos analizando un poco la poesía de Mirta. Sus símbolos, sí, son herméticos, pero son universales. La ceniza está presente en toda su obra. Como están presentes los espejos, son muy extraños, actúan de una manera muy irregular o muy inesperada los espejos en la poesía de Mirta Miriam. También los colores, el ocre,
los azules, y también el blanco resplandeciente aparece muchas veces, pero siempre acompañando de otros elementos poéticos, ¿verdad? O sea, tienen una relación que se cumple siempre. Por lo tanto, ese simbolismo es precisamente la clave de su mensaje hermético. Lo que no se puede ni se debe explicar, aunque se pudiera, ¿verdad? Porque pasa lo de la ranita. Claro, claro. Y yo quisiera mostrar acá otros elementos, ¿verdad? Aquí aparecen los elementos terrestres, y junto a los elementos terrestres, y no precisamente en jardines ni en paisajes idílicos, aparecen siempre las niñas, que tienen un papel misterioso, fantasmagórico. En algo se parecen a las niñas de Marosa di Giorgio. Vamos a ver este poema que se llama Entre trigales las campanas. Se han multiplicado los enjambres. El silencio está dormido como sueño nunca acabado. Sin embargo, aún son terrestres la ira, el miedo, la mentira. Somos, porque aún somos, perfecta armonía de violetas niñas, y un cálido sabor a nostalgia nos va diciendo el camino donde verbo, razón, alma se conjura en sellado secreto. Una vez más, por las manos del destino, los cobres se alinearon en ceremonias vertiginosas. La brisa juega con el redondel de una estrella, y vamos sumando lágrimas y condenando olvidos, restándole al corazón minutos de alegría. Por la calle de los inviernos, a veces, solo a veces, una vaga ilusión ilumina la frente del poeta, pero no basta. Se sigue otoñando palabras en claves de soles marchitos, y al final la historia comienza su delirio. Es toda una presentación, digamos, podría ser hasta un autoprólogo para un libro de poesía escogida. De alguna manera se declara en todos sus enclaves poéticos, y aparecen las niñas siempre combinadas con las flores, pero en un entorno dramático. Y no sé si eso obedece a recuerdos, no creo que sea esa la cosa. De alguna manera siempre esas niñas transmiten de manera misteriosa, porque no es directa, una extraña sensación de desamparo. Y eso es todo un logro, todo un logro. Y si mal no recuerdo, porque yo me quedo escuchando lo que leíste, las niñas estaban asociadas al color violeta. También hay algo de místico. Sí, claro, claro. Sí, por supuesto. Me quedé pensando en eso que decías de los colores y la asociación claro, con las niñas. Además la antítesis, ¿verdad? Porque el violeta es el color crepuscular por excelencia, mientras que la niña es el amanecer, es el alba, la alborada, ¿no? Es lo que anticipa la luz radiante. Pero es un color metafísico también. Es un color metafísico, sí. Y es uno de los colores que aparece permanentemente en la poesía de Sorondo. Yo simplemente quiero decir que hace mucho tiempo la poesía de Mirta me sorprendió gratamente y me movilizó una serie de cosas, especialmente sobre el valor que adquiere la metáfora cuando lo que se quiere transmitir es o excesivamente largo o simplemente dificultoso o casi inexpresable. Y eso es el gran valor de Mirta. Consigue expresar lo inexpresable a través de sus metáforas, que no se parecen a las de ningún otro poeta, claro, y que no se repiten en su propia poesía. Evolucionan, si quieres, tienen, claro, parentesco, pero jamás son las mismas.
Hasta acá espero que la propia Mirta no encuentre escaso esto, pero yo sé que es escaso porque podría hablar mucho tiempo Quizás más. podamos, para cerrar, compartir un último poema, si no sé, el que gustes. Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, pero esta Tenemos- vez lo voy a elegir al azar. Ah, elegirlo al Así azar. como dicen los surrealistas que se debe leer la Sí, poesía. sí, sí, ahí está. A ver, diagrama de vértices. Gloria para los siempre solos. Gloria para los que aún no han entendido la culpa de ser inocentes, arrastrando los temblores de este siglo. Dejemos en algún papel alguna verdad de sentimiento, escapemos de la intriga, la maldad y esa nada que va envolviendo los jarrones de angustia. Gloria para los que aún cuentan sus monedas encontradas en la tierra. Gloria por siempre y para siempre para los que aún lloran. Gloria de poder decir verdades, sin importar la transparencia de la palabra, y saber que el viento es viento, que la risa es risa y la pregunta investiga los misterios del alma. Gloria para las rosas anochecidas, melancólicas, casi sublime. Gloria de poder amanecer suspirando sueños, reteniendo memorias, investigando momentos. Gloria de hundir la cara en el agua buscando la sabiduría infinita en la frente de almendras. Ámbar nocturno, claridad de versos, gaviota niña, sencillez en las manos, caricia dormida, ave azul, letanía de voces. Gloria, gloria, gloria. Un estupendo poema para Hermoso. cerrar. Con gloria nomás. Y hasta enfático. Enfático. Y para desearles muchísimas gracias, Nelson. Fue un placer, como todos los viernes. Le mandamos desde aquí, que sabemos que nos está escuchando, a Mirta Sorondo, un beso enorme y muchísimas gracias por traer su poesía y su escritura hoy aquí a tu columna. Un Gracias placer. a ti y será hasta la próxima. Será hasta la próxima. Les deseamos, gracias a Alejandro Barreto en controles. Vivencias.